en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Buenas noches a todos los que se están conectando en estas horas. Les invito a que se queden todavía porque hay algo importante que ustedes tienen que saber. Algo importante que muchas veces nosotros como seres humanos pasamos por situaciones complejas en nuestra vida diaria y a veces suceden situaciones en nuestra vida que aún nosotros no entendemos el porqué de las cosas. El día de hoy vamos a hablar sobre José, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37. José, hijo de Jacob, hijo de Israel, que fue vendido por sus hermanos. Es una historia totalmente tremenda, una historia única, la cual también sucede en nuestra vida de nosotros. Y a veces nosotros nos quejamos de muchas cosas, pero todo tiene un propósito, todo es con un porqué. Por eso te invito a que te quedes en esta noche a escuchar este mensaje que Dios tiene para ti. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Quiero mandar un saludo especial también para Karina, para también nuestra hermana Julia, desde Caraballo, desde Lima, que nos está viendo por el Facebook. Un saludo para usted, hermana, para Karina también, una gran amiga, y para todas las personas que se están conectando en estas horas de la noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estés sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Muy buenas noches a todos. Como dice la canción, aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Y esa es la gran verdad que nosotros tenemos que conocer. Aunque nuestros ojos no vean las cosas que Dios está haciendo, eso no significa que Dios no está actuando. Más al contrario, Dios está actuando, Dios está trabajando a tu favor. Vamos a leer también un poco sobre la historia de José. La historia de José. José, un hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? José era un hijo muy amado por su padre. Amado, totalmente amado por su padre. Y así también nosotros somos amados por Dios.
Amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta noche, grábate esta palabra en tu mente y en tu corazón. Somos amados por Dios. Así como Jacob amaba en gran manera a José, Dios también nos ama en gran manera a ti y a mí. Por eso es que Cristo entregó su vida en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el gran amor de Dios. Y Dios se manifiesta en nuestra vida todos los días. Nosotros en estos tiempos estamos viviendo una pandemia de la cual se ha desatado en todo el mundo. Y como vemos, hay personas que han perdido aún la vida por esta enfermedad. Pero Dios te tiene con vida. Tal vez en algún momento te habrá tocado pasar por esa enfermedad. Has estado mal del cuerpo, dolor de cabeza, etc. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Es que Dios te está dando vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecerle. Estar agradecidos con Dios porque nos está dando la vida. Y sin la vida, nada se puede hacer. Amigo, vamos a leer lo que dice en el versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Jacob había tenido a José en su vejez. Esa es una maravilla que Dios hace y que hasta ahora puede hacer. No, pero eso es algo imposible. No, la verdad que hasta ahora puede hacer. Por ejemplo, hay mujeres en la Biblia que eran estériles. No podían tener hijos, pero Dios les concedió ese privilegio de tener un niño o una niña. Es que para Dios no hay nada imposible. Tal vez tú estás pasando por una situación difícil y estás creyendo que ya estás derrotado. Estás creyendo que ya no hay nada, ya no hay otra salida. Pero déjame decirte que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Vamos a seguir leyendo y dice: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo. Mire, los hermanos de José aborrecieron a su propio hermano, a José. ¿Cuántas personas te estarán aborreciendo? ¿Cuántas personas querrán verte caído, acabado, derrotado? ¿Cuántas personas quieren ver tu mal? Pero mire qué es lo que pasa. Dice: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos estando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros antojos y nuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más, dice la palabra. Mire, José era un intérprete de los sueños. Él también tenía sus propios sueños que Dios le revelaba de lo que había de acontecer. Y sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos lo aborrecían. Amigo, no te sorprendas si alguien te aborrece. No te sorprendas si alguien actúa en tu contra. Tú tienes que estar seguro de que Dios siempre está del lado de aquella persona que es atacado, de aquella persona que sufre injustamente, de aquellas personas que padecen por muchos problemas. Pero si tú pones tu confianza en Dios, créeme que Dios actúa, tal y como lo escuchamos en la canción. Aunque mis ojos no puedan ver, tú estás obrando. Entonces dice más adelante, en el versículo 16, cuando José estaba buscando a sus hermanos y se encuentra con un hombre y le dice: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Respondió José: ya se han ido de aquí, pero yo les oí decir: vamos a dotar. José estaba en busca de sus hermanos, pero ¿saben algo? Cuando José encontró a sus hermanos, estos muchachos estaban planificando cómo deshacerse de él. Estaban planificando inclusive matarlo. Pero uno de ellos dijo: no hay que matarlo, hay que deshacernos de él, hay que venderlo. Y justo estaba pasando por esa zona un grupo de ismaelitas.
¿Y qué hicieron? Lo vendieron a su hermano por 20 monedas de plata. Y esos hombres, esos ismaelitas, lo llevaron a José a tierra de Egipto. Lo vendieron a los egipcios. Tal vez están sucediendo cosas en tu vida que tú no estás entendiendo hasta el día de hoy. Pero déjame decirte que todo lo que pasa en tu vida es con un propósito, es con un fin, es con un fin. Dios nunca actúa de una manera sin propósito. Dios nunca actúa de una manera al azar. Siempre todo lo que Él hace es perfecto. Todo lo que Él hace siempre tiene un porqué. Aún lo que tú estás pasando tiene un porqué todavía. Amigo, a José lo llevaron, lo vendieron y fue llevado a una tierra de los egipcios. Pero ¿sabe qué es lo que pasó más adelante? José interpretaba los sueños del faraón. José interpretaba los sueños del faraón y el faraón se asombraba. Entonces el faraón decía, pero qué grande es este. El Espíritu de Dios está con este hombre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo con él? Lo declaró un gobernador. Josué se convirtió en el gobernador de Egipto. Y amigo, en aquel tiempo Egipto no era cualquier ciudad, no era cualquier país. Era un imperio poderoso, era un imperio grande. Y ser gobernador de Egipto, hermano, no era cualquier persona. Pero José llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces, un día, el faraón tuvo unos sueños. ¿Y cuáles eran esos sueños? Vio a 7 vacas gordas y a 7 vacas flacas. Entonces el faraón le dijo, José, he tenido este sueño, explícame qué significa. Entonces José le dijo, faraón, esto significa que 7 años habrá abundancia de alimento, pero también habrá 7 años de escasez. Eso representa las vacas flacas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se prepararon, entonces, vamos a almacenar comida, vamos a almacenar alimento. Así como las hormiguitas durante el verano trabajan, almacenan todas sus comidas, llega el invierno, se guardan en sus casitas. Y ya tienen comida almacenada para todo el invierno. Así también pensó, dijo, vamos a almacenar la comida para que no nos falte. Entonces, llegó el tiempo en que hubo escasez en la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los hermanos de José, ellos estaban en problemas. Estaban en problemas, amigos. ¿Pero cómo? ¿En qué problemas? La escasez había llegado a sus vidas, a sus tierras. No tenían qué comer. Pero José, ¿dónde estaba? José estaba en el territorio egipcio. Y los egipcios tenían alimento, tenían comida para los 7 años de que iba a haber escasez. ¿Te das cuenta? Todo lo que tiene un propósito. Dios amaba en gran manera a José. Y si permitió que José sea vendido por sus hermanos, es porque lo estaba guardando. Es porque el Señor ya sabía que iba a llegar un tiempo de escasez. Por eso, tú tampoco no te desesperes por lo que estás pasando. No te angusties por lo que estás viviendo. No tengas miedo. El Señor en su palabra dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿quién es el que nos sustenta? Nuestro Dios. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Es decir, el esfuerzo es un mandamiento de Dios. No el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Claro, ¿por qué nos ha dado esas cosas? Porque esta vida no es fácil. Esta vida contiene lucha tras lucha, diario.
y de muchos casos. Tal vez tu lucha que tú estás pasando es peor que el mío. O de repente, mi lucha es peor que la de otra persona. No lo sabemos. Pero por eso el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Sea cual sea, yo estaré contigo. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, tú tienes que saber que aunque pensemos que estamos solos, el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Tu corazón se puede sentir solo, triste, agobiado, pensando cada día de las cosas que estás viviendo. Y cuánto quisieras que ya pase todo. Pero déjame decirte que si Dios permite que lo que tú estás pasando aún permanezca en tu vida, tranquilo. Dios no es malo, al contrario, Dios está trabajando en tu vida, Dios está actuando. No dudes, porque la duda obstruye la obra de Dios en tu vida. Por eso, entendemos y tenemos que entender qué es lo que pasó con José. Dios permitió que José sea vendido y sea llevado a otras tierras. En el momento uno puede pensar, oh Dios, qué malo, ¿cómo va a permitir que José sea vendido? Pero mire hasta dónde está llegando José, gracias a que Dios permitió que José sea vendido. José es el gobernador de Egipto. Y ese es un lugar muy grande. Ese lugar no cualquiera lo ocupaba, y José lo ocupó. Entonces tú no te preocupes por lo que estás pasando. Dios te está llevando a un lugar que tú aún no conoces, pero lo vas a conocer. Y no me refiero a un lugar físico, a un territorio, sino a un lugar que va a formar parte de tu vida, que antes no lo conocías, pero ahora lo vas a conocer. Entonces, en el capítulo 42 nos habla los hermanos de Josué en busca de alimentos. Ese es el título de este capítulo. Mire, los hermanos de José, ellos actuaron de manera mala, vamos a decirle de esa manera, de manera mala, muy malos. ¿Cómo van a vender a su hermano José a otra tierra extraña? Eso no es de hermano. Pero mira, cómo el mundo da vueltas, se podría decir. Cómo la situación cambia. Los que un día se burlaron de ti, ahora cómo están diferentes. Los que un día te desearon el mal, ese mismo mal regresa a su vida de esa persona. Los hermanos de José actuaron mal contra José, y ahora la escasez llegó a ellos. Y ellos estaban en busca de alimento, pero ellos no sabían que José era el gobernador de Egipto. Entonces, dice el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos, los que un día vendieron a José, tuvieron que ir hasta donde estaba José para pedirle alimento. Los que un día te atacaron, los que un día te hicieron daño, los que un día hablaron mal de ti, en algún momento vendrán y te pedirán ayuda. Pero tú no les puedes negar. Ese no es el corazón que Dios quiere para ti, sino al contrario. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Si alguien te hizo el mal y viene a ti para pedirte ayuda, ayúdalo. No le niegues, no le cierres las puertas, porque ese es el corazón que Dios quiere que tú tengas. Entonces la palabra nos dice que cuando tú haces el bien a alguien que te hizo el mal, la vergüenza cae sobre esa persona. Y esa es una gran verdad. Entonces dice que los 10 hijos descendieron. Dice, José era el Señor de la tierra. José era el Señor, el amo, el todo de la tierra. Él es el que tenía la autoridad, el mando. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, quien le vendía trigo a todo el mundo. Mire, prácticamente José era el que daba el alimento a todas las tierras
que estaban padeciendo de hambre. Miren cómo es que Dios actúa. Todas aquellas personas que te querían ver caído, mal, acabado, Dios no va a permitir que tú acabes mal. Dios no va a permitir que esa gente te vea caído. El rey David, ¿sabe qué es lo que decía? El rey David decía: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi socorro, tú eres mi pronto auxilio en mis tribulaciones. No me dejes caído, porque mis enemigos se burlarán de mí y dirán que yo no tengo Dios. Entonces el Señor va a actuar, amigo, amiga, pero solamente tú tienes que tener esa confianza puesta en Dios. No dejes que el mal pensamiento acabe contigo, porque muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Nuestra mente, en vez de pensar positivo, piensa en negativo, y eso es lo que nos acaba. También tenemos que tener cuidado con lo que dices, porque la palabra tiene poder. Eso tienes que saberlo. La palabra tiene poder. Si tú dices no puedo, entonces no puedes. Si tú dices no sé, entonces no sabes. Si tú dices mi problema ya no tiene solución, entonces ya no tiene solución. Pero si tú dices yo puedo, entonces voy a poder. Si tú dices el Señor está conmigo, el Señor está contigo. Entonces dice que José era el que entregaba los alimentos a las otras naciones. Vamos a decirlo de esta manera: él era el proveedor que proveía los alimentos para todas las tierras. Entonces, versículo 7, José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio. Eso, ¿qué está pasando allí? Los hermanos de José se presentaron delante de él, pero no lo reconocieron, no sabían que era José, el hermano a quien ellos habían vendido. Pero José, al verlos, los reconoció que eran sus hermanos, pero no les dijo nada. Entonces dice: José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía, y hablándoles ásperamente les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. ¿Sabe cuál era el sueño de José? Él había soñado, él tuvo un sueño de que las estrellas, el sol, la luna se venían hacia él, es decir, y se inclinaban hacia él. ¿Qué significaba eso? De que iban a haber personas que se iban a postrar delante de él, que se iban a hacer un acto de reverencia en algún momento de su vida. Y llegó el momento. Entonces dice: no, Señor nuestro, respondieron los hermanos, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. Tus siervos somos 12 hermanos, respondieron ellos, hijo de un hombre en la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Ellos están conversando entre los hermanos y José. Miren, en algún momento se volvieron a encontrar cara a cara. Así que, amigo, tú tienes que estar firme en donde te encuentras. Tú tienes que estar con esa fe puesta en Dios. ¿Sabes algo? El enemigo va a querer tumbar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida tiene propósito. Tú estás en este mundo no en vano. Tú no has venido a este mundo porque fue algo casual. Tú estás en este mundo porque tienes un propósito en este mundo. José llegó a Egipto con un propósito. Tú también estás en esta tierra con un propósito, amigo. Entonces,
Si tú estás en una situación donde no encuentras salida, no te preocupes, tu vida tiene propósito. Solamente confía en Dios, busca a Dios, ábrele tu corazón. ¿Sabes cuántas veces Dios está esperando que tú hables con Él? ¿Sabes cuántas noches Dios está allí a tu lado esperando que le hables? Yo te invito a que esta noche tú hables con Dios. Pero me vas a decir, bueno, yo no sé hablar, yo no sé orar. Bueno, ¿tú alguna vez has conversado con una persona? También lo mismo. Conversa con Dios, háblale, cuéntale lo que tú estás pasando, cuéntale lo que tú estás viviendo, cuéntale cómo te sientes en este momento, cuéntale quién te ha traicionado, cuéntale quién te ha herido. Tal vez tu corazón está herido. Entrégale al Señor tu corazón y Dios va a darte consuelo. Entonces, dice en el versículo 14, y José les dijo: eso es lo que os he dicho al afirmar que sois espías. En estos seréis probados, por vida del faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Entonces, estaban hablando de un hermano menor. José sabía que hablaban de él, de ese hermano desaparecido, del hermano menor. Entonces José le dijo: vayan y traigan a su hermano. Pero entonces ellos no sabían. ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a traerlo si lo hemos vendido? Entonces, tienes que saber algo también, de que la palabra de Dios dice: el enemigo ha venido a este mundo para engañar, para robar, para hurtar, para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Cuidado porque el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tú tienes que estar bajo la sombra del Dios Altísimo, bajo la sombra de Dios Todopoderoso. Tú que estás escuchando en este tiempo, en esta noche, déjame decirte que si te has conectado y Dios te está hablando a tu vida, darle gracias. Gracias, Señor, porque has hablado esta noche a mi vida, a mi corazón, y he entendido lo que tú me has hablado. Porque tienes que saber que no soy yo quien te está hablando, es Dios utilizando este medio para llegar a ti, porque Dios conoce lo que tú estás pasando. Y este es el momento en el que Dios dice: basta ya. Tienes que saber que yo estoy actuando. Estás buscando muchos medios para poder aliviar tus heridas, tu dolor, tu angustia. Pero vayas donde vayas, no vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque todo lo encontramos en Cristo Jesús. Él es todo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú tienes que entender que solamente Cristo es el camino a la verdad, el camino a la vida. Porque Él es el camino que nos conduce al Padre, por nadie más. El apóstol Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No intentes llegar a Dios por otros medios. Intenta llegar a Dios por medio de Cristo. Entonces, esta noche, antes de acostarte, ora a Dios y explícale, háblale todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas. Y déjame decirte que Dios te va a responder. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amigo, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos no sabemos, no entendemos. Pero Dios es el único quien nos puede revelar los misterios. Dios es el único quien nos puede hacer entender.
lo que nosotros aún no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y Dios te lo quiere revelar y Dios te quiere hacer saber. Entonces, como lo habíamos dicho desde un principio, hay cosas que tú estás viviendo pero que aún no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Por qué? Porque Dios actúa en nuestra vida que aparentemente ante nuestros ojos es algo difícil de entender. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos dice de esta manera, versículo 11. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A qué es lo que nos está hablando el apóstol? Acá nos está diciendo, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. El momento que tú estás viviendo tal vez no es causa de gozo, dice, sino de tristeza. Eso es lo que causa muchas veces nuestras realidades, tristeza. Pero ¿qué es lo que nos dice? Pero después da fruto apacible. Tienes que creer eso, que después de la prueba viene el fruto apacible. ¿Cuál es ese fruto apacible? Dice apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Eres víctima de una injusticia? Déjame decirte que Dios hace justicia. Dios es recto, justo y verdadero. Entonces, tú tienes que dejar todo en las manos de Dios. Tú tienes que venir delante de Dios. Ríndete a los pies de Cristo y dile: Señor, he actuado de muchas maneras. He intentado muchas cosas. He hecho de todo para solucionar mis problemas, pero no he conseguido nada. Entonces, el Señor va a actuar a tu vida. El Señor no deja desamparado. Mire, vamos a leer qué es lo que dice en el libro de Salmos también. Salmos nos dice acá: alegraos justo en Yahvé. Salmos 33. Alegraos justos en Yahvé, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Yahvé con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Entonces dice: alegra justo a Yahvé. Dice: él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Yahvé está llena la tierra. Dice: él ama la justicia. Él no va a dejar desamparado al que está sufriendo injusticia. Todo dejarlo en las manos de Dios. La palabra de Dios dice: porque mía es la venganza, dice el Señor. Es decir, nosotros como seres humanos no hay que vengarnos de nadie. Si alguien nos hizo daño, bueno, ya lo hizo. Pero nosotros no somos como esas personas. Tú no actúes como la persona que te hizo daño. Tú tienes que demostrarle que tienes un corazón diferente. Tú tienes que demostrarle que tú, como creyente, como hijo de Dios, tienes un corazón perdonador, un corazón de amor, no guardando rencor, no guardando envidia, no guardando resentimiento. Entonces, dice, mira lo que dice acá en Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor es quien nos va a hacer entender por dónde tenemos que andar. Tú, dice la palabra, encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él hará. Lo que pasó José, amigo, lo que pasó José, tal vez en ese momento él no entendía. Señor, de repente habrá dicho: Señor, ¿por qué permites que mis hermanos me vendan a este grupo de ismaelitas? Y estos ismaelitas me han vendido a la tierra de los egipcios. De repente él se habrá preguntado, así como tú también te preguntas. Pero el Señor dice: te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes de andar. El camino en la cual Dios te está mostrando es el camino que tú debes de seguir. Jesucristo habló de dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que te conduce a la perdición, y muchos entran por ella. Entonces el Señor dice acá, te haré entender y te enseñaré el camino. Eso es lo que dice, y te enseñaré el camino en que debes de andar. Jesús vino y nos enseñó cuál es ese camino. Entra por la puerta estrecha. ¿Y cuál es esa puerta estrecha? Es Jesús. Entrar por la puerta estrecha, porque ese es el camino que te conduce a la vida eterna. No te preocupes por lo que estás pasando. No te angusties. Déjalo todo en las manos de Dios. La palabra de Dios nos dice, y a los que le aman, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Si tú amas a Dios, dice la palabra, todas las cosas que suceden en tu vida será para bien y no para mal. Entonces, Señor, yo no entiendo lo que estoy viviendo, pero voy a confiar en ti, porque sé que tú actuarás en mi vida. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Entonces, dicho estas palabras, ¿saben qué es lo que pasó más adelante? José y sus hermanos, ellos lo reconocieron, se reconocieron, y ellos se dieron cuenta que estaban delante de su hermano. Entonces, amigo, amiga, Dios te está llevando por muchas situaciones. Dios ha permitido que tú pases por muchas realidades que tal vez a ti no te han gustado, y que en algún momento de tu vida has renegado contra Dios, o has declarado que Dios no existe o que Dios es malo. Pero déjame decirte que todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es para el bien de cada uno de nosotros. Entonces, al que confía, verá la mano de Dios. Jesús dijo algo muy importante, dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso lo dijo cuando iba a resucitar a Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo te pregunto, ¿estás creyendo? Entonces, si crees, verás la gloria de Dios. No importa dónde te encuentres, no importa en la situación en la que tú te encuentres, pero verás la gloria de Dios. De repente estás en una cama, enfermo o enferma, delicado de salud, o de repente estás con problemas familiares o con problemas en el trabajo. Déjame decirte que Dios hará su obra. Dios enderezará tus caminos. Dios actuará a tu favor, porque tú le has creído, porque tú le has dicho, Señor, yo voy a dejar todas las cosas en tus manos. Yo creo en ti, y Dios al que le cree no le desampara. Entonces, tú le has creído, quédate seguro de que Dios va a actuar en tu vida. Amén. Entonces, el Señor ha permitido que tú escuches esta palabra para hacerte entender que tu vida es con propósito. Muchos querrán verte caído, muchos querrán verte mal, muchos van a querer desearte lo peor, van a desearte lo peor, pero mayor es el que está contigo, que es Dios. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No hay nadie quien pueda tumbar la obra de Dios. Aún el enemigo pelea día y noche para acabar contigo, porque sabe que tú eres propósito, porque sabe que tú tienes propósito en esta vida y que eres útil en la mano de Dios. Y el enemigo va a querer tumbarte de muchas maneras. El enemigo va a querer acabarte. El enemigo va a querer desanimarte. El enemigo va a querer enfriarte o hacerte creer cosas que Dios no ha dicho. Hacerte creer cosas que Dios no existe. El enemigo va a querer desanimarte de muchas maneras. O tal vez el problema que tú estás pasando dice, bueno, ya no quiero saber nada. Bueno, ya, en fin.
ya las cosas pasan y bueno, o muchas personas buscan, inclusive aún el suicidio. Muchas personas quieren acabar con su vida porque piensan que la vida no vale nada, pero la vida es Cristo. Si tú conoces a Cristo, entonces entiendes que la vida tiene sentido, porque Él es el autor y el dador de la vida. Amigo, amiga, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. No desprecies la obra de Dios. No cierres tus oídos ante la voz de Dios. Jesús dijo: el que me oye y me sigue, ese es oveja mía. Pero el que oye y no me sigue, no es de mi rebaño. Entonces, si tú estás escuchando la voz de Dios, te digo, busca a Dios, clama a Él y Él te va a responder. Jesús dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Mas al contrario, lo recibo con todo el amor del mundo. Lo recibo. Así haya hecho lo que haya hecho en esta vida. Pero si tú te acercas a Dios, Dios va a ir cambiando tu corazón. Dios va a ir transformando tu vida. Tal vez has cometido muchos errores en tu vida y que te han hecho pasar por consecuencias muy duras. Porque todo acto trae consecuencias. Y esas consecuencias tal vez te han hecho sufrir. Pero déjame decirte que cuando tú vienes a los brazos de Dios y le dices: Señor, aquí estoy, el Señor te limpia de toda inmundicia. El Señor saca todo lo malo de ti. Pero todo ello lleva un proceso. No es de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Así también Dios está trabajando en mi vida y Dios también trabaja en tu vida. Por eso no te desanimes por las cosas que pasan. Dios está obrando. Dios está trabajando. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a agradecer a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido para compartir tu palabra, meditar tu palabra, Señor. Entender que así como Josué se encontró en una situación que no entendía, fue vendido por sus hermanos, pero tú nunca lo dejaste solo, porque al haber sido vendido tenía un propósito también, Señor. Así también, Padre Santo, fortalece nuestros corazones y enséñanos lo que tú quieres hacer con nosotros. Revélanos tu verdad, revélanos tu camino, bendito Dios. Lo dejamos todo en tus manos, bendito Padre, y también te pido que tú bendigas a aquellas personas que han escuchado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.